Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. ¿Qué tal, mis hermanos? Aquí estoy nuevamente saludándoles y deseando que se encuentren todos muy bien y que estemos listos para seguir reflexionando juntos en la palabra de Dios, en esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el día de hoy vamos a estudiar lo que es el capítulo número 13, todo el capítulo número 13 de esta carta, y vamos a hablar de una nueva esfera dentro de la vida cristiana práctica, como lo hemos venido viendo desde el último capítulo número 12. Y nos encontramos en una nueva sección de esta carta donde el apóstol Pablo aborda la vida que viene como fruto de la fe en el Evangelio. Estamos dentro de una sección que abarca los capítulos 12 al 15, donde el apóstol va desglosando cada nivel de la vida práctica de un cristiano nacido de nuevo por la obra del Espíritu y de la fe en la palabra de Dios. Si pudiéramos ver esto de una manera gráfica, en el afán de entender mejor el desarrollo de los temas, el apóstol va desarrollando su contenido en forma de círculos concéntricos, comenzando con el más profundo, que abarca la vida personal del creyente, su comunión íntima con Dios a través de una vida de adoración, donde todo nuestro ser es entregado como un sacrificio vivo y donde la transformación de nuestra vida viene como resultado de una renovación de nuestro entendimiento. Luego viene el siguiente círculo de adentro hacia afuera, que habla de la vida dentro del cuerpo de Cristo, es de su iglesia. Pablo deja de manifiesto aquí varios puntos claves. En primer lugar, la humildad que todo miembro necesita para relacionarse sanamente con el resto del cuerpo. Hace un recuento de algunos dones espirituales que nos ayudan a desempeñar mejor nuestra labor particular en beneficio de la iglesia, y nos deja en claro que el elemento fundamental de todo esto es el amor, que viene del corazón de Dios como el don más grande dado a los hijos de Dios para poder vivir un desarrollo continuo en la vida en comunidad. En este capítulo, el de hoy, Pablo va a ampliar más el espectro de alcance de la fe y la vida cristiana práctica y lo lleva fuera de las paredes de una congregación, y habla del desenvolvimiento de cada creyente dentro de la esfera civil y social, es decir, del trato con la autoridad y con la sociedad en general. Y da respuestas a la pregunta de cómo se acopla con las normas establecidas para este mundo la fe en Jesucristo y la nueva vida como parte del reino de Dios. No podemos separarnos completamente. La Biblia dice que no somos de este mundo, pero que sí estamos en él. Y al seguir estando en él, tenemos que vivir de acuerdo a las normas que se han establecido para una buena convivencia social. Y Pablo comienza con la que creo yo es la parte más álgida y polémica que no solo nosotros en este tiempo, sino la iglesia de Roma y todas las iglesias de su tiempo podían abordar: el gobierno. Recuerde que estamos hablando de un imperio, el romano, que subyugaba al mundo entero, y entre ellos también a la nación judía, quienes por obvias razones no estaban contentos con servir a César, lo que ya creaba un clima de tensión política y un clima de tensión social, sino también que el emperador de ese tiempo, mientras Pablo escribe esta carta, muy probablemente era Nerón, uno de los emperadores más corruptos, incluso depravados, de quienes se tiene registro. En los primeros 7 versículos, el apóstol Pablo da instrucciones categóricas sobre nuestra respuesta ante las autoridades civiles y la ley que ellos representan. La palabra someterse aquí significa ponerse debajo de una autoridad legítima de manera voluntaria, es decir, no por obligación, no por temor al castigo, como dice más adelante. De allí que podemos seguir nuestro libre albedrío, porque dice que debemos sujetarnos por una cuestión de conciencia, es decir, no por obligación. Este sometimiento no significa una obediencia ciega, sino que habla de un reconocimiento del rol que Dios ha puesto sobre las instituciones. La Biblia nos muestra
al menos 3 instituciones que Dios ha establecido y que representan autoridad en el mundo de los seres humanos: el matrimonio, la iglesia y el gobierno. Debemos entender que todos ellos fueron creados después de la caída y por causa del pecado. El matrimonio se estableció para que la familia pudiera ser guiadas y gobernadas, que estuvieran protegidas. Se estableció el contrato matrimonial por la incapacidad del hombre y de la mujer en pecado a mantener un compromiso sólido, serio, haciendo que los hijos quedaran desprotegidos ante una separación. Sabemos que esto de todas formas sucede, pero de no existir el contrato o la institución del matrimonio, la familia habría sido aún más golpeada por el pecado de lo que lo está haciendo hoy. La iglesia nació a raíz de la necesidad de recuperar lo que el pecado destruyó a través de la predicación del evangelio y la misión de hacer discípulos. Y el gobierno humano fue también establecido por causa del pecado, por la necesidad de establecer orden y de ejecutar juicio sobre los infractores. Menciono esto en el afán de entender que ninguna de estas instituciones son perfectas, ninguna de ellas tendrá valor en la eternidad. Sin embargo, mientras estemos aquí, somos llamados a mostrar respeto y obediencia a quienes presiden por mandato de Dios. Por otro lado, debemos entender el concepto de autoridad delegada, es decir, dice Pablo que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Es Él y su ley la que le dan legitimidad. La polémica en este punto surge cuando vemos a las personas que representan la autoridad y demuestran ser corruptas. Y muchos de nosotros creemos que eso puede darnos cierta licencia para no sujetarnos. Sin embargo, si entendemos el concepto de autoridad delegada, sabremos que a lo que Dios nos manda sujetarnos no es a la persona en sí y a su corrupción, sino a la autoridad que le respalda. Este principio aplica también en el matrimonio y en la iglesia. Dios manda a la mujer estar sujeta a su marido aunque éste no sea perfecto. Sin embargo, al marido le manda amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Es decir, que el mandamiento no está sujetando a la mujer a un hombre, sino a quien éste representa, lo haga o no lo haga bien. De igual forma, en la iglesia, la Biblia nos enseña a sujetarnos a nuestros pastores y líderes. Sin embargo, este mandato descansa en la representación de Cristo que cada figura de autoridad representa. Es decir, la autoridad no es la persona, sino que la persona representa a esa autoridad. Si entendemos esto, podemos tener tranquilidad de que Dios no nos está mandando sujetarnos a hombres corruptos que gobiernan con maldad, sino a la autoridad que ellos representan, porque esa autoridad en todos los niveles ha sido establecida por Dios. Y a nosotros nos toca sujetarnos a la autoridad que representan, porque toda autoridad es una proyección, imperfecta si tú lo quieres, pero una proyección al fin del gobierno y la soberanía de Dios. Así que si tú te sujetas a la autoridad, aunque ésta esté representada por hombres corruptos, Dios te va a bendecir y los va a juzgar a ellos. Pero si no te sujetas, Dios los juzgará a ellos y a ti también. El apóstol Pablo nos dice que no debemos resistirnos al ejercicio de la autoridad civil, toda vez que ésta actúe de acuerdo a derecho, porque si lo hacemos, si resistimos a la autoridad, vamos a llevar consecuencias. Dice, acarrea condenación, que bien puede ser una reprensión civil, pero también espiritual, ya que, como dijimos, la autoridad ha sido establecida por Dios y quien resiste a la autoridad, resiste a quien la estableció. Por otro lado, debemos entender que la autoridad, al haber sido instituida por Dios, tiene niveles de jerarquía, donde Dios representa el nivel más alto, lo que nos da tranquilidad a la hora de resistirnos a obedecer cuando esas indicaciones vayan en contra de los principios de Dios. Tal y como los apóstoles le dijeron a los miembros del Sanedrín, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojo que no dice obedecer a Dios en vez de a los hombres, sino antes. Es decir, en un nivel de importancia, de jerarquía, ya que eso nos dice que la obediencia a los hombres no se invalida en esos puntos en los que la ley y las ordenanzas de ellos sean legítimos.
En el versículo 3, Pablo está describiendo el propósito ideal del gobierno, que es castigar a los transgresores, es decir, los que pasan por encima de la ley. Entonces, aquellos que hacen el bien les llama a no tener miedo. Ahora, yo sé que el pensamiento generalizado, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, puede ser, pues la verdad a mí sí me da miedo, aunque no haga nada malo, aunque no esté haciendo nada malo, me da miedo cuando se acerca un policía, una autoridad. Quiero darte algo en que pensar. Cuando entendemos que la autoridad a la que nos sujetamos proviene de Dios, el hacer el bien nos da garantía de justicia con Dios, aunque la autoridad terrenal no pretenda ejercerla bien. Pablo dice que ellos son servidores de Dios. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que el policía corrupto y sin temor de Dios es un siervo del Señor? Sí, al igual que lo fue Faraón. Aunque era un hombre soberbio y de corazón endurecido, Dios cumplió su propósito a través de él. Dice el apóstol, es un servidor de Dios para tu bien, es decir, que Dios es el que está detrás, operando a través de ellos para hacer el bien para los que siguen con respeto a la ley establecida y para castigar a los que tratan de transgredirla. Pablo aborda después el tema de los tributos o de los impuestos, que también puede ser un tema muy controversial. Sin embargo, como todo lo que tiene que ver con aportaciones monetarias, este también es un acto de fe y de confianza en Dios, ya que Él mismo nos dice que debemos dar impuestos al que lo debemos, siendo que Dios va a bendecir nuestra fidelidad. A nosotros no nos toca juzgar en ese respecto, sino ser fieles en lo que nos corresponde, confiando en la bendición de Dios. En resumen de esta sección, Pablo exhorta a los cristianos en Roma a ser respetuosos y obedientes a las autoridades, aunque éstas no sean representadas de la mejor manera, sino hacerlo por causa de Cristo y del testimonio que le debemos al mundo que está perdido. Esto nos da también libertad de poder exigir que la justicia se ejecute, ya que el mismo Estado democrático contempla la manifestación pacífica en búsqueda de un buen ejercicio de la autoridad, de la misma manera que también podemos remitir a los infractores a las autoridades competentes. Todos ellos son derechos a los que podemos acceder sin temor, ya que, como dice Pablo, para eso está la autoridad, para eso lleva la espada. A pesar de que podemos sufrir el agravio sin hacer uso de la justicia civil por decisión propia, también es posible hacer uso de ella porque ha sido establecida por Dios. De ninguna de las dos formas estamos pecando. A veces, remitir a las personas con la autoridad competente es hacerles un bien, porque si los dejamos ir sin que paguen las consecuencias de sus acciones, tendrán mucho menos oportunidad de darse cuenta del daño que ellos mismos incluso se están haciendo. En los versículos 8 al 10, Pablo presenta nuevamente al amor como el elemento fundamental en la relación, pero ahora con la sociedad en general. Comienza diciendo, no le deban nada a nadie más que el amor al prójimo. Es decir, que el amor es una deuda que jamás debemos dar por pagada. En los versículos anteriores vimos cómo tenemos deudas de respeto, de honra y de tributo que en algún momento podemos dar por pagadas, si somos responsables con ello. Sin embargo, el amar al prójimo es una deuda que nunca termina de ser saldada. Nunca podremos decir, ya amé todo lo que debía, sino que siempre seremos deudores en ese respecto. Además, Pablo se anticipa a lo que mencionarán los siguientes versículos diciendo que el amor cumple con toda la ley, aludiendo tal vez a las palabras de Jesús: ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto se cumple la ley y los profetas. Menciona después algunos de los mandamientos del trato a las demás personas, como no matar, no robar o mentir en testimonio alguno. Y dice que todos ellos se resumen en el amor al prójimo, ya que si amas a tu prójimo no harás nada que lo dañe. Así que una vez más, como lo ha venido enseñando en los primeros capítulos, quienes creemos en el Evangelio y vivimos por el amor de Dios, somos libres de la ley, no como en un estado anárquico, sino libres resucitados con Cristo para andar como Él. Y cuando yo puedo vivir con el amor de Dios hacia los demás, no necesito la ley, porque no la voy a transgredir en ningún momento. A partir del versículo 11,
Pablo comienza a hacer un resumen a manera de justificación de todo lo que se ha hablado desde el capítulo 2, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida práctica del Evangelio. Dice, y todo esto, es decir, todo lo que debemos vivir como resultado de la fe, desde lo personal, pasando por lo eclesiástico, como lo social en general, debemos empezar a hacerlo con conciencia. Estamos en el tiempo óptimo. La palabra para tiempo que se menciona aquí es kairos, que no habla del tiempo del hombre, es decir, del cronos, sino del tiempo oportuno, la oportunidad. Y esto nos habla de la urgencia que tenemos de caminar de verdad en el Señor. Mis amados, dice Pablo, debemos levantarnos del sueño, es decir, vivir nuestra fe de manera real, práctica, mucho más allá de los rituales religiosos, que no son una garantía de estar despiertos para con Dios. Podemos hacer muchas cosas y aún así estar dormidos, ¿sabe? Hay quien camina, hablan, cantan y piensan como si estuvieran despiertos, pero no lo están dormidos. La exhortación de Pablo para la iglesia en Roma y para nosotros es enérgica. Es tiempo de despertar. Comienza a vivir tu fe. No creas que porque cumples tus obligaciones religiosas estás librado. Si no estás viviendo bien estos círculos concéntricos, es decir, la adoración y la transformación personal, la humildad, el servicio y el amor incondicional en el cuerpo de Cristo y el testimonio de honor, respeto y amor en la sociedad, no has creído al Evangelio. Aunque creas que sí, estás soñando solamente. Despierta, es tiempo de despertar. El Señor está por venir, dice Pablo. Y si el llamado fue de emergencia para la iglesia en Roma hace cientos de años, imagínate cuánto más cerca estará para nosotros nuestra salvación. El apóstol utilizó una metáfora formada por la imagen del día y la noche, la oscuridad y la luz, para hablar del contraste entre este siglo, el siglo del hombre al que Pablo nos manda no conformarnos, y la era de Dios que está cerca y a la cual el Espíritu nos está preparando a través de una metamorfosis profunda. La noche ya está avanzada, es decir, a este mundo, mis amados, le queda muy poco tiempo. La era del hombre con el pecado y la oscuridad está muy próxima a acabar. La era de Dios, llena de luz y de eternidad, está por manifestarse en toda su plenitud. Por lo tanto, el consejo es: suéltate de todo lo que tiene que ver con esta era oscura. No te aferres a nada de esto, porque puedes arrastrarte con ella. Deséchalas y vístete con las armas de la luz, es decir, con las virtudes cristianas: el amor, la humildad, la adoración profunda, la santidad progresiva. Andemos como de día, es decir, de forma transparente, con honestidad, y nos manda dejar atrás todas esas cosas típicas del descontrol, excesos físicos, sexuales, descontroles relacionales, y que andemos con pureza y con autodominio. Vístanse de Jesucristo. Una vez más, como al principio, renueven su fe, crean al Evangelio y dejen que su justicia los cubra y los transforme, que cada día vaya formando en ustedes su carácter y su virtud. Ahora son libres para decidir, ya no son esclavos del pecado, así que este no puede obligarlos a satisfacer sus deseos. No alimenten su carne, dice Pablo. Recuerden que esa vieja naturaleza ya está muerta. No alimenten sus bajas pasiones. Queridos, termino con esto. La noche y el día están en una disputa desde el principio y la batalla está a punto de llegar a su fin. El resultado no está en discusión, ya está definido. La pregunta importante aquí es: ¿de qué lado estarás tú cuando esto termine? ¿Del día o de la noche? Mis amados, ha sido un placer como siempre el acompañarles en este tiempo de reflexión y les invito a que sigamos leyendo. Nos quedan ya solamente 3 capítulos para terminar con este precioso programa, esta preciosa aventura de aprendizaje en la palabra y de transformación. Así es que yo te invito a que no desistas, a que hagamos ese último esfuerzo para que terminemos esta preciosa carta y que nos llevemos el mensaje completo que Pablo quería anunciar a través de ella. Bendiciones para todos, mis amados.
Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.